buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en este su programa Descubriéndonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Mauricio, ¿cómo les va? Buena tarde. ¿Qué Pues, tal? Pues con ¿estás mucho ahora? gusto. Mm. Te escucho, te escucho, te escucho. Pues bueno, pues acá para ir a nuestra segunda parte, ¿no? Como acordamos la semana pasada, para hablar esto que se nos quedó, digamos que pendiente con relación al tema de la serie de la que hemos estado hablando, de la adolescencia. Parece que la semana pasada abordamos algunos temas relacionados a cómo se grabó la película, alguna serie de generalidades que algunos de nosotros compartimos respecto de lo que nos llamó la atención, pero yo les propondría que ahora hablemos de aquellos, bueno, si ustedes deciden, por supuesto, ustedes dirán otra cosa, ¿no? Aquellos conceptos que se manejan dentro de la serie y que como en muchas otras ocasiones, y ya medio abordábamos eso la semana pasada, se convierten en conceptos que para mucha gente llegan a ser como una especie de ley, como algo que así es y que determina las formas de estarse comportando y de moverse dentro de ellos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de términos como la manósfera, de términos como esta proporción 80-20 que se señalaba, que, ¿no? Que viene dentro de la serie. eh, el famoso término de incel, que es el celibato involuntario, ¿no? O sea, este tipo de comentarios que están alrededor de la serie, que me parece que es importante que los consideremos porque comienzan a convertirse, como lo decía hace un momento, en, en ley, en algo que así es y que entonces se consideran como promotores de violencia alrededor de ellos por la radicalidad que poseen. No sé ustedes cómo lo vean. Fíjate que estuve viendo Daniel Sánchez, nuestro amigo, sacó una cuestión también sobre la película, digo, sobre esta serie, y él hablaba de la banalización del mal y cómo finalmente esto que nosotros hablamos también en la primera vez, de que cómo digamos, cómo este clima de violencia que se está viviendo dentro de casa, fuera de casa, en todos lados, es un aspecto que está verdaderamente, digamos, tocando, sí, esta serie y que de alguna forma tiene ecos en lo que tú misma has estado hablando, esta manósfera, esta parte en donde finalmente este, los chicos entran a sus casas, entran a sus cuartos, cierran las puertas y se suponen aislados, y estos padres donde suponen que los chicos están aislados, y en realidad están siendo víctimas, porque no puede ser llamado de otra manera, porque atrás de eso hay una industria y cosas en donde están tratando de manipularlos de manera inconsciente para generar necesidades, orientarlos en gustos, decirles que está bien y que está mal, y con este sentido de la manósfera donde se está haciendo, ellos mismos se están digamos, psicoanalíticamente diríamos, se genera una burbuja narcisista, se están ellos enrareciendo, lo que ahí aparece también es la banalización del bien. O sea, ya no es la banalización del mal solamente, sino la banalización del bien. O sea, ¿qué tan bueno es lo bueno? O sea, ya no es tampoco es también trivial, banal. Y lo que se hace digamos, por estas redes y todo este tipo de cosas, es eso, es esta parte donde todo entra como mercancía, como producto a ser cambiado, relaciones, objetos, personas, o sea, entonces va orientando estas cosas, nuestra forma es que ya no es como solo de, digamos, crear solo las necesidades, sino nuestras formas de pensar, nuestras formas de vincularnos, de generar principios, valores. Entonces, eso me parece muy importante y como en la serie, de repente los padres se sorprenden diciendo, ¿qué sucedió aquí? Y como diría Mafalda, es el acabose, pero de lo que ustedes empezosen, ¿no? Sí, interesante esto que dices. Primero, bueno, comentar con los que nos acompañan al respecto de estos términos, a lo mejor no han
visto la serie y tal vez no les suenen conocidos, pero este tema de la manósfera, yo lo pienso como una especie de club virtual y tiene que ver con esto que tú decías, o sea, esa burbuja narcisista, o sea, es un club virtual en el que efectivamente se cierra la puerta de la, de la habitación, la puerta de la casa, te metes y te metes a esa burbuja, a ese club virtual en el que no existe otra cosa más lo que hay ahí adentro. Y lo que se propone solamente es lo que ahí se piensa, lo que ahí se dice. Y entonces, muy de acuerdo contigo en que las mercancías pues son los que participan de los de los clubes virtuales, ¿no? Entonces, la mercancía son todos aquellos participantes de la manósfera y de todos aquellos clubes virtuales que hay alrededor de, porque este es, digamos que un botón de muestra para dar cuenta que hay muchos clubs en donde mucha gente se involucra, pero que son esos atrapamientos en donde están ahí y entonces se ven influenciadas ahí, como tú decías, José, las formas de pensar, las formas de vincularse, los valores, los principios, todo lo que operará alrededor de ellos. Entonces, me parece que eso es bien importante cuando analizamos este tema de la serie, por todos aquellos clubes virtuales que lo que hacen efectivamente es banalizar todo, porque te conviertes en un producto de lo que esos clubes tratan de hacer, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien importante, este comentario que estás haciendo para eso y pues bueno, para ponerlo aquí en juego. ¿Tú qué piensas, Mauricio? Pues bueno, en efecto, la manósfera es una cuestión que tiene que ver con la contemporaneidad, pero este tipo de clubs siempre existieron y particularmente los adolescentes, por sus propias características psicológicas, digámoslo así, buscan este tipo de acuerdo con sus semejantes, buscan muchísimo incorporarse a un sector, a un grupo. Para ellos es importantísimo. Peter Bloss, un clásico de la teorización adolescente, justamente planteaba esta idea de pasar del núcleo familiar al núcleo más extenso y a lo social. El niño empieza, o el joven empieza a medir un poco en qué lugar está. Esto existía y había ciertas formas, incluso hasta de manipulación, pero era algo mucho más local, era algo mucho más, yo diría, mucho más ubicable. Actualmente con las redes sociales esto ha explotado y el gran problema es el tipo de manipulación que está detrás, que en realidad entender qué es lo que está detrás es extraordinariamente complejo. Entonces, todo este reto a la autoridad, todo este reto a los adultos, a las concepciones de los adultos, bueno, se ve potencializada, me atrevo a decir, y creo que la serie lo muestra muy bien, con una especie de cuestión que tiene a los adultos atónitos, que no entienden un carambas de lo que está pasando y que en realidad, pues bueno, está llegando a niveles muy complejos, ¿no? Y yo me atrevo a decir que en la serie prácticamente lo que podemos ver es una especie de renuncia por parte de la escuela, incluso de las autoridades, a dar cuenta del asunto. Y creo que en realidad el enorme problema es que no se están dando cuenta de las proporciones que está tomando esto. Entonces, lo preocupante es que este es una característica adolescente. Buscan un grupo a quien pertenecer, es importantísimo. Antes era al equipo de fútbol, al grupo de la secundaria, ahora es algo mucho más complejo, con características muy complicadas, porque bueno, lo reducimos a decir son fórmulas matemáticas. Ujú. Pues quién sabe qué está detrás de eso. Entonces, eso es lo extraordinariamente preocupante. Estas tendencias de verdad simplemente serán o solo se basarán en esta cuestión matemática de medir dónde están las tendencias o qué tanto hay una manipulación abierta y muy compleja que la verdad es que no sabemos muy bien ni de dónde viene y cuáles son sus intereses. Yo me inclino a pensar por esta segunda. No solo es esta inclinación que permiten este tipo de algoritmos de ver hacia dónde va, sino que incluso también hay una manipulación. Me puedo equivocar. Esa es un poquito mi opinión, lo cual no deja de ser bastante preocupante, Sí. creo yo. Me parece que siempre que hablamos de productos, hablamos de mercado y entonces evidentemente hay intereses, ¿no? Es algo que, ¿qué es lo que está ahí? Pues bueno, pues estará.
lo que me parece es que creo que es importante que volteemos a dar cuenta de esos atrapamientos en los cuales eh, hay como esas seguridades de parte de los jóvenes. Porque no era lo mismo, estoy de acuerdo contigo, estos grupos, ¿no? En los que tú perteneces y entonces es el grupo de la gente con la que yo estoy, de la gente con la que yo comparto ciertos asuntos, ciertos eventos, etcétera. Pero pues bueno, eran grupos efectivamente localizados, eran grupos cercanos, conocías, digamos, hasta la vida de cada uno de ellos, habían estas coincidencias y pues eran grupos que conocías. Pero hoy por hoy es interesante porque la gente que se mete a estos, como yo denominé, clubes virtuales, ¿no? Estas grandes concentraciones virtuales, el tema es que hay algo también que es importante ahí, o sea, es probable conocer cuántas personas están atrás de eso. Y en un mundo en el que las estadísticas se constituyen como si, porque todo el mundo lo piensa es verdad, ¿no? Como si fuera un tema en el que se trata de mayorías, pues entonces el estar en estos espacios cerrados y yo ver que hay muchísima gente que está en esa circunstancia, entonces también es otro elemento como para favorecer estas cosas en las cuales yo me atrapo, ¿no? Entonces, llegamos y conocemos este tipo de valores, este tipo de pensamientos, en los cuales, pues en el caso concreto aquí de la película, pues está este asunto de decir, ah, bueno, yo soy un célibe involuntario porque yo pertenezco a un grupo del 80% que las mujeres me están descalificando para poder tener sexo. Ellas son las que tienen la culpa, yo no sé, pero pues ellas son, porque ellas deberían de estar satisfaciendo mi posibilidad de estar en esto. Entonces, ni preguntarse el tema del sexo, ni preguntarse cómo se dan las cosas, ni preguntarse por las inquietudes, ni preguntarse por la sexualidad. Entonces, nada de eso es opción ya, ¿no? Porque al final hay una determinación en la cual hay una culpable específica, un grupo de culpables específicos, que determinan que yo esté en una posición de desventaja, ¿no? En términos estadísticos frente a todos, porque yo soy un incel, un célibe involuntario, por culpa de ellas. Entonces, todas estas clasificaciones en las cuales me atrapo, no me permiten la posibilidad de pensar yo qué hacer con mi vida, ¿no? Estoy en esta circunstancia en la que yo soy una víctima a partir de esto que se produce, pero soy una víctima victimaria, porque lo que se produce de violencia es terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema que me parece también importante es esta parte donde en las redes sociales, o sea, cuando vemos la secundaria a la que van todos los chicos en ese pueblo en Inglaterra, nos damos cuenta de la profunda violencia, del bullying que se están dando, incluso al hijo del policía, cómo lo están extorsionando y todos ahí, todos son víctimas de algún otro bravucón que puede. Y en este caso, la chica que está, digamos, este, tomando eh, pues las redes sociales para exhibir al muchacho y diciéndole que él es uno de estos que la gente desprecia y que además ese comentario obtiene likes. O sea, lo que está obteniendo dentro de su comunidad es una serie de alianzas para denostarlo, para estarlo, y entonces eso va generando una especie digamos, de lo que tú estás diciendo, o sea, de proceso de todo, nada, todo es inmediato, nada es después, o sea, nada es un asunto como de hacer el amor, ¿qué es eso? O sea, es cópula, es este tipo de cosas donde todo es mercancía, todo es una serie, no hay nada del sentido de darme el tiempo para algo, ¿no? Y entonces, en esa inmediatez en la que están viviendo todos ellos en satisfacciones inmediatas, todas bastante pobres pero inmediatas, porque todas son este tipo de cosas como de la satisfacción que se obtiene por beber algo, por comer algo, incluso la adrenalina que tienen los juegos que los tienen atrapados, donde están en batallas contra cientos de zombies, o sea, la adrenalina ahí depositada y todo este tipo de cosas va tergiversando incluso su sentido de la violencia, de las cosas, porque a mí lo que me pareció profundamente impactante es que el chico le diera 7 puñaladas a la chica. O sea, 7 puñaladas. O sea, yo creo que había ahí un odio impresionante, ¿no? Un odio impresionante. Y él se permitió apuñalarla, ¿no? 7 veces. O sea, ¿de qué se estaba jugando ahí para él
en ese homicidio, donde además, este, eh, digamos, él mismo dice, no, yo no fui. Dices, ¿cómo? Ahí están las cámaras, dice, yo no fui. Y al final dice, bueno, pues voy a aceptar que sí fui, como si fuera un asunto de trivialidad, decir, aceptas o no aceptas. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, el tema es muy grave, mataste a una persona. Bueno, ahora sí lo voy a aceptar. Hombre, pues qué bueno. Sí, pero sí me parece que es muy buena tu observación, este tema de poner en la serie esas 7 puñaladas que de alguna manera demuestran este odio extraordinario producido a partir de yo ser una víctima de ellas y particularmente de ella, porque en el caso concreto que se muestra ahí es que él sí conocía, pues, quién era la victimaria según él, ¿no? O sea, la que lo convierte y lo evidencia como un incel para la comunidad. Entonces, y a mí me resulta también muy importante esto de yo no fui, o sea, esta forma de aislarse, ¿no? De lo que ocurre, pues que me parece de una falta de responsabilidad absoluta justamente, pues porque está en una posibilidad de víctima. Que eso es lo que me parece que es importante que destaquemos de esto, ¿no? Porque siempre que tú estés en esta posibilidad de víctima, aislarás este tema de poder ser responsable. Pero además ver también cómo hay una red de complicidades alrededor, porque desde mi mirada en la película, el papá estaba a favor de que él se declarara inocente. O sea, el impacto del último capítulo, cuando le dice, pues cambio mi declaración, o sea, el papá se queda así, o sea, como que hay una serie de o sea, de muchas cosas, como ¿por qué no? O sea, como que hasta ahí es cuando vienen a caer una serie de veintes, pero nunca hubo una manifestación de decir, oye, pues sí, claro, no hay manera de que no, esto es así. No, no, o sea, como que ver cómo este tipo de cosas producen también esas complicidades alrededor y que también es importante que lo veamos, porque creo que eso es de lo que se trata, o sea, demostrar estas cosas que a lo mejor las tenemos ahí frente y que no son tan sencillas de poder advertir. ¿Qué- Sí, por supuesto, no deja de ser llamativa esta actitud de este chico. Sabemos poco de ella. La serie no nos da muchos datos. Lo que sí podemos un poco ubicar es que cuando lo entrevista la psicóloga y por alguna causa él está a punto de confesar lo que hizo, él toma eso como me estás poniendo una trampa, como tú me estás llevando a que yo admita eso. Bueno, realmente no sabemos demasiado sobre eso. La serie no lo pone, no pone el énfasis suficiente. Hubiera sido muy interesante escuchar qué podía decir ese chico en torno a ese yo no fui. Porque bueno, tú lo señalaste en la ocasión anterior, Luz. Cuando el padre ve, tiene un rechazo hacia él. El hijo se aproxima, incluso hasta físicamente, y el padre lo rechaza. Posteriormente rectifica el asunto y tiene una mayor proximidad con su hijo, pero en un primer momento, bueno, hay un rechazo. En efecto, él nunca estuvo tan de acuerdo con que el hijo se declarara así. Tan es así que hay una reacción de él justamente en esta parte. Entonces, bueno, ¿qué tanto ese chico estaba reaccionando al deseo del padre? No lo sé. Realmente no tenemos suficientes datos. Lo que sí me parece, y es un poco como para que los que nos escuchan, nos ven, podamos reflexionar es, tenemos que estar más al pendiente y no en esta sorpresa y en este qué está ocurriendo y qué está pasando, de todo lo que está ocurriendo con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Yo extendería esto no solo a los hijos, sino a los jóvenes cercanos, en donde gran parte de su realidad ya no se juega en esos salones de clases o en un campo de fútbol. Ya una parte muy importante de su vida se juega detrás de un monitor. Y de eso nadie tiene una idea más que los que están dentro. Y tal parece que ahí es donde los padres, los maestros, y me atrevería a decir que las autoridades mismas tienen muy poca idea de lo que está pasando. Pues cuidado con eso, ¿no? Y que tengamos un poquito de más proximidad y cercanía con nuestros jóvenes. Y de verdad lo hago extensivo. Tenemos sobrinos, tenemos gente cercana, jóvenes cercanos, porque realmente es esto, ¿no?
a esa edad, las clasificaciones, a cualquier edad, pero a esa edad, que están buscando una identidad, los hace un poco más frágiles a estas cuestiones, ¿no? Y en donde finalmente no son más que formas de clasificación, que pasando unos años seguramente va a tener radicalmente otro sentido, pero en ese momento es vital para ellos, vital. Entonces, Sí, bueno, sí, recomendación, ¿no? sí, por supuesto, sin duda. El haber traído esta serie de moda que ha generado tanto revuelo alrededor, pues pretendió esto, que pudiéramos platicar de estas cosas que a lo mejor nos permite la propia serie poner aquí enfrente, que veamos que no está tan lejano, que veamos que no solamente hay un club virtual de una manera, sino pueden haber muchos, que veamos que todas esas producciones de violencia pues están presentes en nuestra cotidianidad, pues que nos preguntemos alrededor de todas estas cosas que hemos estado viendo. Así es que pues bueno, ojalá les haya sido de utilidad y pues por aquí seguiremos comentando algunos otros temas. Muchísimas gracias, José. Gracias, Mauricio. Nos encontramos en la próxima. Un gran saludo para todos.